Gracias, doctor. En primer lugar, agradecer la invitación, la consideración de estar nuevamente con ustedes y el día de hoy justamente vengo a darles mi lectura de algunos aspectos que me parecen relevantes del documento presentado por la Secretaría de Hacienda hace un par de días. Entonces, primero, para el auditorio, ¿por qué son importantes los precriterios? Mejor dicho, ¿para qué sirven? ¿Qué son? Y estas son estimaciones que hace la Secretaría de Hacienda sobre el comportamiento de la actividad económica y sobre el comportamiento de las finanzas públicas. Ya lo digo, son estimaciones, es decir, no está garantizado que suceda, pero su importancia o la relevancia de este tema es que le sirve a la Secretaría para dar rumbo a la presentación del paquete económico. Es decir, estas estimaciones servirán para poder estimar, para poder proyectar lo que vamos a tener en términos de gasto, lo que va a significar el presupuesto de egresos de la Federación. Entonces, en ese sentido es sumamente relevante. Fíjense que el contenido de este documento son 4, digamos, apartados y los anexos. Yo hablaré o me concentraré en estos que les estoy señalando, en el panorama económico, en el marco macroeconómico y en las finanzas públicas que se prevé cómo van a cerrar y cómo vamos a tener en el 2023. Entonces, iniciemos con el primero, con el panorama económico. Como bien lo anticipó el doctor Armando y seguramente lo mencionará el doctor Eduardo, tenemos dos grandes efectos que están afectando, dos grandes eventos que siguen afectando al conjunto de las economías, incluyendo la mexicana. Y uno es los efectos de la pandemia, todos los desbalances que hay entre la oferta y la demanda, los cuellos de botella derivados de los problemas logísticos en las cadenas globales de valor, la escasez de microchips, la escasez en general de insumos industriales, todos los aumentos que han significado en términos de transporte por los incrementos en los energéticos y también los incrementos en los precios por alimentos y algunas materias primas. Y este panorama que ya de por sí es complejo, complicado, que hemos venido arrastrando desde 2020, se combina con el conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania, lo cual eleva o pone más presión a los precios de los alimentos y a los precios de algunas materias primas, particularmente del petróleo y del gas natural. Y esto le imprime una volatilidad adicional al ya de por sí convulso mercado financiero mundial. Esto lo sabe perfectamente Hacienda y nos da este panorama generalísimo. Bueno, con estas dificultades hay que hacer proyecciones, hay que articular la política económica y cómo esta va a formularse y cómo el paquete económico se tiene que formular con estas condiciones. Esto es lo que hay y a partir de aquí pues hay que hacer algo. Hablemos entonces del marco macroeconómico que proyecta la Secretaría de Hacienda. En primer lugar, me gustaría decir que hay ajustes, inevitablemente los ajustes se van a presentar y estos son normales. Es decir, nosotros en los criterios generales de política económica veremos algunos números. Por ejemplo, Hacienda proyectaba que el Producto Interno Bruto para el año 2022 iba a ser del orden del 4.1%. Eso claramente no va a suceder e incluso ellos mismos estiman que estaremos en una banda de fluctuación de entre el 1.4 y el 3.4. Entonces, pensemos, les anticipo, los cambios son normales, e incluso están bien, sería un completo desatino seguir aferrándonos a un 4.1 cuando claramente eso no va a suceder. Entonces, lo primero que me gustaría mencionar es que los ajustes son normales. Luego, lo segundo es que las tasas de crecimiento que proyecta la Secretaría de Hacienda, incluso en este número que podría considerarse como significativo y considerando sobre todo lo que acabamos de escuchar por parte del doctor Armando, que rondará el 2%, una tasa del 2%. Bueno, estas tasas, aún si fuera el 3.4, siguen siendo insuficientes. Sí son las previas, digamos, a las registradas en la pandemia, pero siguen siendo insuficientes. Entonces, esto ya nos está hablando del alcance de nuestra política económica, que sigue siendo limitada. Luego, ¿qué tenemos en términos de inflación? La Secretaría de Hacienda dice que cerraremos el año con presiones inflacionarias, que no estaremos en el objetivo que establece el Banco Central, que es del 3% o más menos 1. Esto se lo atribuyen a presiones externas y esto es justamente de lo que hablaba al comienzo, todo lo que tiene que ver con los energéticos y con los conflictos geopolíticos en el otro lado del mundo. Bueno, acá la pregunta que yo me hago, ¿las presiones inflacionarias son de carácter completamente externo
Bueno, eso lo voy a discutir más adelante. Y lo segundo, se plantean para 2023 que regresaremos, lentamente convergeremos al objetivo del Banco Central. Eso, pues verémoslo, si no es que las agitaciones en el mundo nos hacen nuevamente reestimar a la alza. Luego, sobre el tipo de cambio, fíjense que esta variable es la más estable. Esto digamos, no es muy común, el tipo de cambio suele ser muy volátil, pero en particular si lo comparamos con las otras variables que aquí he seleccionado, no son todas, son las que he seleccionado, es la más estable, eso es muy curioso. Bueno, ok, está bien. Luego, sobre la tasa de interés, justamente intentando contener la inflación y siguiendo lo que otros bancos centrales en el mundo hacen, la tasa de interés de referencia continuará a la alta, continuará creciendo, y esto, digamos, el Banco de México también lo hace para garantizar el anclaje de las expectativas. Lo otro interesante, la otra variable interesante que me gustaría en la que nos concentráramos es en el precio del petróleo, los dólares por barril que la Secretaría de Hacienda está estimando que tendremos. Fíjense que para 2022 decía, o sea, el año pasado nos decían que íbamos a tener un precio por barril de $55. Pero con las presiones externas derivadas de los conflictos que ya hablé y de los efectos pospandémicos, está rondando, está calculando cerca de $100 por barril. Esto nos está dando, fíjense que estamos casi duplicando la estimación. Esto nos está dando ingresos presupuestarios adicionales, y para 2023 lo regresa al orden de $60 por barril. Entonces, esta variable será muy importante. Antes de entrar en esta que me voy a concentrar, el precio del petróleo y la inflación, quiero que hablemos sobre el PIB, sobre el producto. Nuevamente, los ajustes son normales, son incluso deseables, no hay que verlos con malos ojos. Pero si nos comparamos, digamos, con la encuesta que hace el Banco de México a especialistas del sector privado, vemos que ellos estiman que creceremos menos. El FMI, el Fondo Monetario Internacional, también estima que creceremos menos tanto para 2022 como para 2023. La OCDE hace algo similar. México, digamos, la Secretaría de Hacienda, perdón, estima que para 2022 cerraremos en 3.4. Bueno, esa es la estimación puntual. Si somos un poco más condescendientes con Hacienda, ellos estiman que hay un intervalo que va entre el 1.4 y el 3.4. Si se dan cuenta, todos estos, tanto la encuesta de las expectativas del Banco de México, el Fondo Monetario y la OCDE, caen dentro del intervalo que establece Secretaría de Hacienda. Entonces, en ese escenario, digamos, no es que estén sobreestimando. Lo mismo sucede para 2023. Acá, de lo que les quiero hablar es que la Secretaría de Hacienda también genera expectativas. Así como el Banco Central genera expectativas para anclar la inflación, la Secretaría de Hacienda también genera expectativas. Si saliera a decir que nos va a ir muy mal, bueno, si nos plantea ese escenario pesimista, las expectativas que estaría generando en los actores económicos no serían, digamos, abonarían, sería una profecía autocumplida. Entonces, es lógico hasta cierto punto que la Secretaría de Hacienda salga con un escenario puntual más optimista, pero que en el intervalo coincida con los demás. Lo que sí es claro, y ya lo mencionó el doctor Armando, es que esto es insuficiente para afrontar los impactos globales de los problemas, los impactos locales de los problemas globales que estamos experimentando. Y ahora, si ustedes se preguntan, ¿y cómo me ayudan los criterios? Bueno, pues sencillamente nos dicen, ni más ni menos, cuál es la política económica que se está pensando, que se está articulando y que se llevará a cabo. Y también nos sirve para evaluar los resultados a nivel macroeconómico. Por ejemplo, la pregunta que yo les planteaba a tiempo atrás, ¿la inflación es solamente externa? Es decir, ¿tenemos una inflación únicamente importada o también la podemos explicar por factores internos estructurales? En cualquiera de los dos casos, ¿qué tanto puede hacer el Banco de México? Si la inflación, por ejemplo, fuera 100% importada o únicamente importada, fíjense que el Banco Central no tendría mucho más que hacer, porque digamos, sale de sus capacidades tanto normativas como operativas. Pero si la inflación es provocada por factores estructurales, por ejemplo, una falta de industrialización y un descuido de nuestro sector agropecuario,
El Banco de México tampoco lo puede solucionar solo ajustando la tasa de interés. Tiene que haber una política económica articulada que favorezca tanto la inversión privada y pública y que provea a la economía de herramientas internas, condiciones endógenas de crecimiento. Y eso, ¿quién sí no lo puede decir? Los criterios generales. ¿Cuántos tienen estimado que sea en términos de gasto público? ¿Qué tanto poder le van a meter a la inversión? Entonces, es muy importante que veamos la estimación puntual de la inflación, por supuesto, pero que también intentemos entender cómo, cómo está, de dónde el origen de esa inflación, si solamente es importada, si solamente dependemos de las condiciones externas o si podemos hacer algo al respecto. Otra, ¿cuál es la utilidad de los criterios? Por ejemplo, concentrándonos en el precio internacional de la mezcla mexicana del petróleo. ¿Cómo le sacamos provecho a esta coyuntura que estamos viviendo? Que estamos experimentando precios del petróleo que no veíamos desde hace años. Bueno, en México se ha decidido que estos ingresos presupuestarios derivados del petróleo sean aprovechados como estabilizador de los precios internos de la gasolina a través del IEPS. Se está cobrando cero, se está subsidiando completamente la gasolina y eso ancla, trae a tierra los precios internos y eso evita que la escalada inflacionaria continúe. Entonces, la utilidad de los criterios es que nos dan una radiografía general de qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se plantea hacer y qué tan capaces estamos para seguir afrontando esos escenarios nacionales e internacionales. Sobre las finanzas públicas, el cierre de 2022 y lo que nos espera en 2023, tenemos lo siguiente. Fíjense que siguen esperando una diferencia positiva en los ingresos petroleros y esto es, ya lo mencioné, por el incremento de los precios del crudo. Pero digamos, en el escenario contrario, el escenario que no es tan alentador, es que en términos tributarios esperan menor dinero y menor recaudación. ¿Y esto por qué? Porque esperan que la tasa de crecimiento de la actividad económica se ralentice, lo que decía el doctor Armando. Entonces, si no tienes un mercado doméstico dinámico, no tienes capacidad para cobrar. Y en ese sentido, pues tenemos más ingresos petroleros, pero confluye con menos ingresos presupuestarios. Entonces, nuestro margen de acción, como lo pueden observar, no es tan claro. Esa es la dificultad y la belleza de la economía. También podemos observar que los estímulos del IEPS en los combustibles, la finalidad es que los precios al público pues no incrementen en términos reales y no se vuelvan una presión adicional. En términos generales, estamos bajando el saldo histórico o estiman reducir el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público a menos de 50% del PIB. Esto ya es, digamos, un logro. Se han hecho grandes esfuerzos, eso se lo debo reconocer. El costo de oportunidad está discutible, es muy discutible, pero se han hecho esfuerzos por mantener el saldo histórico, que es la medida más amplia de endeudamiento público. Ahora, la estimación que tienen para 2023 es que, acá sí me parece que son optimistas, en el sentido de que hacen estimaciones de incrementos reales en los ingresos presupuestarios en todos los rubros, ¿no? En petroleros, bueno, no, en la mayoría de los rubros petroleros, no petroleros a través de los tributarios. Entonces, la Secretaría de Hacienda espera mejores resultados derivado de una recuperación de la actividad económica y de que sigan las condiciones favorables en términos de petróleo. Y la pregunta es, pensemos que esas condiciones favorables no se dan por toda esta convulsión internacional que tenemos. Bueno, entonces, si este escenario optimista en términos de ingresos no se cumple, fíjense que tampoco cumpliremos el escenario optimista de incrementar el gasto público, el gasto neto pagado. Entonces, acá lo que tenemos es dificultades. Yo lo único que estoy diciendo es que Hacienda es este gran maromero que tiene que estar con todas las variables, revisándolas al tanto. Yo no le criticaría las estimaciones que hace constantemente, no nos sorprendamos, para dentro de algunos meses cuando presenten el paquete, los criterios volverán a tener modificaciones en esto, es normal, es deseable, ya lo dije.
Eso no es la crítica, quizás la crítica es un poco este escenario optimista. Están hablándonos de tasas de crecimiento que son insuficientes, en el mejor de los casos. Pensemos que sí es del orden del 3%. Bueno, en ese caso, ni siquiera es suficiente para alcanzar una senda de crecimiento estable, deseable. ¿Por qué? Y acá recupero un poco lo que Nicolás Kaldor menciona. Los impuestos, él decía, los impuestos pueden pagarse únicamente del excedente económico. ¿Y qué es el excedente económico? El crecimiento. Si no generas, si no logras que la economía crezca, no podrás cobrar impuestos. No podrás cobrar impuestos al nivel que la economía lo necesita. Entonces, la condición sine qua non para que nuestros ingresos tributarios crezcan es que la economía crezca. Y eso quizás es lo más complicado porque no lo hemos logrado. Y de acuerdo a todas las estimaciones, este año tampoco será un año explosivo en términos económicos. Entonces, la pregunta es cómo gastar más sin ingresar significativa y sostenidamente más. Esa es la gran pregunta. Y aquí está la autolimitación de nuestra política económica en materia fiscal. El resumen de nuestra política fiscal es seguir con las finanzas públicas sanas, seguir con los equilibrios macroeconómicos, mantener la trayectoria decreciente de la deuda pública e incrementar la recaudación a través del combate a la evasión y la elusión fiscal. ¿Se dan cuenta? No hay más allá, no hay una propuesta mucho más ambiciosa en términos fiscales. No estamos haciendo que crezca el pastel para reactivar la economía y a su vez poder generar este excedente del cual hablaba Nicolás Kaldor y poder cobrar. Estamos en una trampa, lo que Jaime Ross mencionaba como la trampa fiscal. Finalmente, la conducción, y aquí cito, la conducción responsable de las finanzas públicas y la deuda permitirá, como hasta ahora, impulsar el crecimiento económico y el empleo con estabilidad y equidad. Y yo me pregunto, con toda honestidad, ¿en serio, como hasta ahora, las finanzas públicas sanas han impulsado el crecimiento económico? ¿De qué me están hablando? A las finanzas públicas, al puro estilo de Ava Lerner, no hay que evaluarlas en torno a un equilibrio, a una salud de las finanzas públicas o en relación al bajo nivel de endeudamiento. Hay que evaluarlo en torno a su impacto en la actividad económica. Hay que evaluarlo en torno a su capacidad para generar empleo. Hay que evaluarlo en torno a su capacidad para no precarizar el empleo. Entonces, este es el gran problema, me parece, de los criterios generales. Y no es culpa de Hacienda. La política económica en general se resume en equilibrios fiscales macroeconómicos que, y aquí ya entro en mis reflexiones finales, me parece que se presentan de forma inercial y dogmática. Hay una autolimitación de los recursos que nos restringe por sí misma la tasa de crecimiento. Digamos, tenemos una política tributaria insuficiente, pero, digamos, el gran potencial es que hay un enorme margen de acción para que se estabilice y se redistribuya. Deberíamos de ocupar esos mecanismos tributarios para hacer crecer la economía. Deberíamos estar pensando seria y decididamente en una reforma fiscal que le dote al Estado de mayores recursos financieros para afrontar esta crisis y la que seguramente vendrá. Y por otro lado, tenemos una política monetaria autolimitada. De acuerdo a Anwar Sheikh, no es difícil explicar la inflación. Lo difícil es restablecer las cadenas productivas de valor. Lo difícil no es hablar sobre una estimación puntual de la inflación. Lo difícil es cómo combatimos esa inflación y preguntarnos seriamente si es una inflación únicamente importada y nosotros dependemos de las fluctuaciones del mercado exterior o hay algo que podamos hacer, hay algo que hemos dejado de hacer y que a través de política pública, a través de política de inversión productiva, lo podríamos ir resolviendo en el mediano plazo. Y debemos de concentrarnos sobre todo nuestro motor de crecimiento debe de ser interno, debemos de generar las condiciones endógenas de acumulación y crecimiento, tenemos que enfocarnos en nuestro consumo e inversión y el vínculo positivo, productivo, beneficioso entre inversión pública y privada. Bueno, los criterios generales, finalmente, lo prometo, no deben de ser juzgados por las estimaciones puntuales, y estas seguramente van a cambiar, sino por el conjunto, por la insuficiencia de la política económica que están reflejando. Muchas gracias por su atención.